En el corazón de Salón de Provence, durante los años oscuros de la peste bubónica en el siglo XVI, un hombre llamado Michel de Nostredame luchaba por encontrar sentido en un mundo caótico. Médico de formación, había dedicado su vida a curar cuerpos y almas, pero pronto descubrió que algunas heridas no podían ser tratadas con hierbas o ungüentos. Eran heridas más profundas, relacionadas con el destino mismo del ser humano. Nostradamus vivía en una pequeña casa con vistas al río Durance, donde pasaba largas noches estudiando mapas celestiales y textos antiguos. Su mesa estaba cubierta de pergaminos llenos de símbolos astrológicos, diagramas y versos en latín. Aunque muchos lo consideraban un simple astrólogo, él sabía que estaba siendo guiado por algo mayor, algo que trascendía la ciencia y la razón. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde su torre, sintió una presencia extraña. Era como si algo, o alguien, le susurrara al oído palabras incomprensibles, imágenes fragmentadas de guerras, catástrofes y redenciones. ¿Qué soy yo?, pensó en voz alta. ¿Un instrumento, un mensajero o simplemente un testigo? Sin embargo, algo lo inquietaba profundamente. ¿Por qué estas visiones parecían tan crípticas? ¿Cómo podría alguien interpretar correctamente lo que él apenas entendía? Mientras apagaba la vela y miraba hacia el horizonte oscuro, una frase resonó en su mente: la verdad no siempre es clara, pero siempre está ahí. ¿Qué significaba esto? ¿Y quién lo había dicho? Las palabras que resonaron en la mente de Nostradamus aquella noche, la verdad no siempre es clara, pero siempre está ahí, lo perseguirían durante semanas. Comenzó a cuestionarse si realmente era él quien escribía sus cuartetos o si simplemente actuaba como un canal entre mundos invisibles. Esta incertidumbre lo llevó a intensificar sus estudios, buscando patrones en los ciclos celestiales y eventos históricos pasados. Cada día, Michel dedicaba horas a observar las estrellas, registrando sus posiciones y cruzándolas con acontecimientos significativos ocurridos en épocas anteriores. Descubrió que muchos fenómenos astronómicos coincidían con momentos de crisis global, guerras, hambrunas, epidemias. Esto reforzó su creencia de que el universo estaba tejido por hilos invisibles que conectaban pasado, presente y futuro. Sin embargo, también notó algo inquietante: aunque algunos eventos parecían predecibles basándose en estos ciclos, otros eran completamente imprevisibles. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso el destino no estaba escrito en piedra, sino más bien influido por decisiones humanas? Un día, mientras revisaba uno de sus manuscritos, encontró un cuarteto que había escrito sin recordar haberlo hecho. Próximo el fin de un largo ciclo. El cielo llorará sangre sobre el mar. Un rey caerá, otro surgirá. Y el mundo cambiará para siempre. Impactado, Nostradamus comprendió que estas palabras no provenían de él, sino de algo externo, algo que quizás ni siquiera podía comprender completamente. Decidió guardar este cuarteto como el primero de una colección que más tarde llamaría Los Centurias. Esa misma noche, mientras volvía a leer el cuarteto, sintió una brisa fría recorrer la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. En ese momento, una voz lejana susurró en su mente: no temas, mensajero del tiempo. Tu misión apenas comienza. La voz que susurró en la mente de Nostradamus aquella noche lo dejó profundamente perturbado. ¿Quién o qué había hablado? ¿Era un mensaje divino, una advertencia cósmica o simplemente una alucinación provocada por su agotamiento? Durante días, Nostradamus intentó ignorar aquel episodio, concentrándose en sus estudios diarios. Pero las palabras resonaban constantemente en su cabeza: no temas, mensajero del tiempo. Tu misión apenas comienza. Cada vez que escribía un nuevo cuarteto, sentía como si algo externo guiara su mano, sugiriendo frases y símbolos que emergían casi automáticamente. Una mañana temprana, mientras caminaba por los jardines cercanos a su casa, notó algo extraño en el horizonte. Una neblina densa cubría el valle, pero dentro de ella distinguía formas vagas que parecían moverse con propósito.
Intrigado, avanzó hacia ellas, sintiendo como el aire se volvía cada vez más frío y denso. Cuando llegó al borde del bosque, descubrió una figura encapuchada sentada bajo un árbol antiguo. La figura no parecía humana, emanaba una aura etérea, como si estuviera hecha de luz y sombra al mismo tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Nostradamus, su voz temblorosa pero firme. La figura levantó lentamente su capucha, revelando un rostro marcado por cicatrices antiguas, pero también iluminado por una sabiduría insondable. «Soy uno de los guardiatiempo», respondió con voz profunda. «Aquellos que velan por los secretos del universo». Nostradamus retrocedió unos pasos, sorprendido. ¿Guardiatiempo? ¿Qué significa eso? El ser sonrió, aunque no había alegría en su expresión. Significa que hemos estado observándote, Michel de Nostredame. Tú has sido elegido para registrar fragmentos del futuro, pero debes entender que tus palabras tienen poder. Pueden inspirar esperanza o sembrar caos. Antes de que Nostradamus pudiera responder, la figura desapareció en una nube de niebla, dejándolo solo con más preguntas que respuestas. Al regresar a su estudio, Nostradamus encontró sobre su escritorio un pergamino que no recordaba haber colocado allí. En él estaba escrito un único cuarteto. Cuando 3 lunas brillen en el mismo cielo, el mundo enfrentará su mayor prueba. El elegido leerá entre líneas y decidirá el destino de todos. ¿Qué significaba este mensaje? ¿Y quién era el elegido? El cuarteto encontrado sobre su escritorio, cuando 3 lunas brillen en el mismo cielo, obsesionó a Nostradamus durante semanas. Aunque inicialmente lo interpretó como una simple metáfora, pronto comenzó a investigar si existía algún fenómeno astronómico que pudiera explicarlo. Consultó libros antiguos, mapas celestiales y tratados de astronomía. Descubrió que, aunque raro, era posible que 3 cuerpos celestes alineados crearan una ilusión óptica similar a 3 lunas. Este conocimiento lo llevó a reflexionar sobre el significado simbólico del mensaje, qué prueba mayor enfrentaría el mundo. ¿Y quién sería el elegido mencionado en el texto? Mientras profundizaba en sus estudios, Nostradamus notó algo curioso: varios de sus cuartetos parecían converger hacia un punto específico en el futuro. Un momento crítico donde eventos aparentemente inconexos chocarían entre sí. Guerras, avances tecnológicos, transformaciones sociales, todo apuntaba hacia un cambio radical en la estructura del mundo. Sin embargo, también percibió algo inquietante: aunque muchas de sus profecías describían desastres y caos, otras sugerían oportunidades para la redención y renovación. Esto le hizo cuestionarse aún más sobre el papel del libre albedrío humano. ¿Eran los destinos ya escritos o dependían de las decisiones que tomaban los hombres? Una noche, mientras meditaba sobre estas ideas, tuvo una visión vívida. Soñó que estaba parado frente a un espejo gigantesco, pero en lugar de reflejar su imagen, mostraba escenas del futuro, ciudades devastadas por guerras, océanos en llamas y luego, lentamente, paisajes verdes renaciendo bajo un sol radiante. Despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. La visión lo había impactado profundamente. Recordó las palabras del guardiatiempo: tus palabras tienen poder. Pero ahora comprendía algo nuevo: ese poder no residía en predecir el futuro, sino en inspirar a las personas a cambiarlo. Al día siguiente, recibió una carta anónima. Dentro había un mapa antiguo marcado con símbolos extraños y una nota que decía: si buscas respuestas, ve al monasterio de Saint-Michel-du-Ciel. ¿Quién había enviado esto? ¿Y qué secretos guardaba aquel lugar remoto? Con el mapa en mano y una mezcla de curiosidad y temor en su corazón, Nostradamus partió hacia el monasterio de Saint-Michel-du-Ciel. El lugar estaba situado en un valle remoto, rodeado por montañas nevadas y accesible solo a través de senderos estrechos y peligrosos. A medida que avanzaba, sintió como el aire se volvía más frío y denso, como si el propio tiempo se ralentizara en ese lugar. Cuando finalmente llegó al monasterio,
Fue recibido por un grupo de monjes vestidos con túnicas blancas bordadas con símbolos astrológicos. Su líder, un anciano de ojos penetrantes, lo saludó con una inclinación respetuosa. «Sabíamos que vendrías, Michel de Nostredame», dijo con voz serena. «Hemos estado esperando tu llegada». Nostradamus se sorprendió ante estas palabras. «¿Cómo sabíais que yo llegaría?». El anciano sonrió, aunque no había alegría en su expresión. «Porque llevas dentro de ti algo único, la capacidad de ver más allá del velo del tiempo. Pero debes entender que esta habilidad no es un don, sino una responsabilidad». Los monjes lo guiaron a una sala subterránea donde se guardaba un libro antiguo conocido como el Libro de los Ciclos Eternos. Este texto, escrito siglos antes por un erudito desconocido, contenía predicciones similares a las suyas propias, aunque mucho más detalladas. Según el libro, el tiempo no era lineal, sino circular, repitiéndose en patrones predecibles. Intrigado, Nostradamus comenzó a cruzar sus visiones con los ciclos descritos en el libro. Descubrió que muchas de sus profecías coincidían con eventos específicos en la historia, aunque ocurridos en épocas diferentes. Esto lo llevó a una conclusión sorprendente: el futuro ya existía, pero estaba codificado de manera que solo unos pocos podían leerlo. Sin embargo, también notó algo inquietante: algunos de estos ciclos parecían estar alterados, como si fueran fragmentos rotos de un rompecabezas mayor. ¿Qué significaba esto? ¿Y quién o qué estaba manipulando el tejido del tiempo? Mientras estudiaba el libro, uno de los monjes le entregó un pergamino con un cuarteto nuevo. En el año de 3 milenios juntos. La verdad emergente romperá cadenas viejas. El elegido leerá entre líneas. Y descubrirá que el pasado siempre fue ahora. ¿Qué revelaba este mensaje sobre su misión? Y más importante aún, ¿qué papel jugaría él en este gran diseño cósmico? El cuarteto entregado por el monje en el año de 3 milenios juntos dejó a Nostradamus sumido en profunda meditación. Aunque muchas de sus profecías hablaban de eventos futuros, esta parecía apuntar directamente hacia un tiempo muy lejano, el tercer milenio. ¿Cómo era posible que él, un hombre del siglo XVI, pudiera vislumbrar algo tan distante? Decidió investigar más sobre este año de 3 milenios. Consultó textos antiguos, tratados alquímicos y mapas celestiales, buscando patrones o ciclos que pudieran explicarlo. Encontró referencias a épocas psíquicas donde el tiempo se repetía en espirales ascendentes, cada una marcada por transformaciones fundamentales en la humanidad. Según estas teorías, el tercer milenio sería un periodo crucial, donde el destino del mundo colisionaría con el libre albedrío humano. Mientras estudiaba, uno de los monjes lo invitó a participar en una ceremonia especial celebrada en el corazón del monasterio. Bajo una cúpula adornada con constelaciones pintadas a mano, los monjes realizaron rituales antiguos destinados a sincronizar sus mentes con el flujo del tiempo. Nostradamus, aunque escéptico al principio, decidió unirse a ellos. Durante la ceremonia, experimentó una visión impactante. Se vio a sí mismo como un punto en un vasto tejido cósmico, conectado por hilos invisibles a personas y eventos a través de los siglos. Vio guerras devastadoras, avances tecnológicos asombrosos y momentos de profunda redención. Pero también percibió algo inquietante: algunos de estos hilos parecían estar deshilachándose, como si fueran vulnerables a decisiones humanas erróneas. Cuando despertó de la visión, sintió una profunda responsabilidad. Si sus palabras tenían el poder de influir en el futuro, entonces debía usarlas con sabiduría. Decidió cifrar aún más sus profecías, utilizando metáforas, simbolismos y ambigüedades deliberadas. Sabía que esto haría que sus escritos fueran difíciles de interpretar, pero también los protegería de malentendidos o abusos. Al final de la ceremonia, el anciano líder del monasterio se acercó a él con una advertencia: recuerda, Michel, que no todas las verdades deben ser reveladas. Algunas deben permanecer ocultas hasta que el mundo esté listo para comprenderlas.
¿Qué secretos seguían guardados en el monasterio? ¿Y qué papel jugarían en su misión? Las palabras del anciano líder resonaron en la mente de Nostradamus durante días. No todas las verdades deben ser reveladas. Aunque siempre había creído que su deber era compartir todo lo que veía, ahora comenzaba a dudar. ¿Qué pasaría si ciertas profecías causaran pánico o desesperación? O peor aún, si fueran malinterpretadas por aquellos con intenciones oscuras. Una noche, mientras revisaba sus cuartetos más recientes, notó algo extraño. Varios de ellos parecían hablar sobre una misma persona o evento, pero desde perspectivas diferentes. Un cuarteto describía una figura poderosa que surgiría en un tiempo de caos. Otro hablaba de un líder humilde que traería paz tras una gran tormenta. ¿Eran ambos referencias al mismo individuo? ¿O simplemente reflejaban posibles futuros dependiendo de las decisiones humanas? Intrigado, Nostradamus decidió organizar sus profecías en categorías temáticas: guerras, avances tecnológicos, transformaciones sociales y momentos de redención. Al hacerlo, descubrió patrones sorprendentes. Muchos de los eventos que había predicho estaban interconectados, formando una red compleja donde cada decisión tomada por los hombres influía directamente en otros resultados. Esta comprensión lo llevó a una conclusión profunda: el futuro no estaba escrito en piedra, sino tejido por las acciones presentes. Cada elección humana tenía el poder de cambiar el curso de la historia, incluso cuando parecía inevitable. Sin embargo, esta idea también lo llenó de preocupación. Si sus palabras podían inspirar esperanza, también podrían sembrar miedo. Decidió incluir mensajes de consuelo y advertencia en sus cuartetos, recordando siempre que la verdadera fuerza residía en el libre albedrío humano. Una mañana, mientras trabajaba en uno de sus manuscritos, escuchó un ruido extraño proveniente del bosque cercano. Al salir para investigar, encontró un objeto metálico enterrado en la tierra, cubierto de símbolos antiguos. ¿Qué significaban esos signos? ¿Y qué relación tenían con sus visiones? El objeto metálico que Nostradamus encontró en el bosque era un disco antiguo, cubierto de símbolos astrológicos y escrituras en una lengua desconocida. Aunque no podía descifrar completamente su significado, sintió una conexión inmediata con él, como si estuviera destinado a llegar a sus manos. Durante semanas, dedicó tiempo a estudiar el disco, comparando los símbolos con sus propios cuartetos y textos antiguos. Descubrió que algunos de los signos coincidían con ciclos celestiales mencionados en el libro de los ciclos eternos, pero otros parecían referirse a algo mucho más profundo. Una energía cósmica que conectaba a todos los seres vivos. Mientras trabajaba en este proyecto, comenzó a tener sueños recurrentes sobre un lugar llamado la Sala del Tiempo. En ellos, se veía a sí mismo caminando por largos pasillos iluminados por luces etéreas, donde cada puerta contenía una visión distinta del futuro. Algunas mostraban desastres apocalípticos, otras, escenas de paz y prosperidad. Sin embargo, todas compartían un elemento común: la presencia de una figura encapuchada que lo observaba desde la sombra. Intrigado por estos sueños, Nostradamus decidió investigar más sobre lugares similares en su mundo. Consultó tratados alquímicos, leyendas locales y mapas antiguos, buscando pistas sobre la existencia real de la Sala del Tiempo. Finalmente, encontró una referencia en un manuscrito olvidado: un templo subterráneo en Anatolia, conocido solo por unos pocos iniciados, que supuestamente guardaba secretos ancestrales sobre el flujo del tiempo. Sin dudarlo, decidió emprender un viaje hacia ese lugar. Sabía que sería peligroso, pero también intuía que allí encontraría respuestas cruciales para entender su misión. Antes de partir, recibió una carta anónima con un único mensaje escrito en letras mayúsculas: no vayas solo. ¿Quién había enviado esto? ¿Y qué peligros lo esperaban en Anatolia? La advertencia de la carta, no vayas solo, resonó en la mente de Nostradamus durante días. Aunque estaba acostumbrado a actuar independientemente, algo en esas palabras lo hizo detenerse y reconsiderar. ¿Era posible que su viaje hacia Anatolia no fuera solo una búsqueda personal, sino parte de un plan mayor?
Decidió buscar consejo entre sus contactos más cercanos. Uno de ellos fue Brother Elias, un monje erudito del monasterio de Saint-Michel-du-Ciel, quien había sido clave en sus investigaciones previas. Cuando le mostró el disco metálico y compartió sus sueños sobre la sala del tiempo, Elías asintió lentamente, como si ya esperara esa revelación. Lo que buscas no es solo un lugar, dijo Elías con voz profunda. Es una experiencia que te transformará. Pero debes entender que no todos están preparados para enfrentar los secretos que guarda. Nostradamus frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de sabiduría y advertencia. El tiempo no es lineal, Michel. Lo que ves en tus visiones puede estar ocurriendo ahora, en el pasado o incluso en un futuro alternativo. La sala del tiempo es un reflejo de eso, un espacio donde todas las posibilidades coexisten al mismo tiempo. Entrar allí puede ser tanto un regalo como una carga. A pesar de la gravedad de las palabras de Elías, Nostradamus sintió una renovada determinación. Si este templo subterráneo podía ofrecer respuestas sobre el flujo del tiempo y el destino humano, entonces valía la pena arriesgarse. Sin embargo, Elías añadió una última condición: no puedes ir solo. Necesitarás a alguien que comprenda tanto el conocimiento antiguo como las fuerzas invisibles que te rodean. Busca a aquellos cuyas vidas han estado entrelazadas con la tuya desde siempre. Estas palabras dejaron a Nostradamus perplejo. ¿Quién podría cumplir tal criterio? ¿Y qué significaba exactamente entrelazadas? Esa noche, mientras revisaba sus notas sobre el disco metálico, notó algo extraño. Uno de los símbolos parecía brillar débilmente bajo la luz de la luna. Al tocarlo, una voz familiar susurró en su mente: recuerda, todo está conectado. La voz susurrante, recuerda, todo está conectado, resonó en la mente de Nostradamus como un eco lejano. Aquella noche, incapaz de dormir, se sumergió en una profunda meditación, tratando de descifrar el significado de aquellas palabras. Si todo estaba realmente conectado, entonces cada decisión, cada acción y cada pensamiento formaba parte de un vasto tejido cósmico que trascendía el tiempo y el espacio. Al amanecer, mientras caminaba por los jardines cercanos a su casa, tuvo una epifanía. Recordó una figura recurrente en su vida: César, su hijo mayor. Aunque había sido un niño callado y reservado, siempre mostró una afinidad especial con las ideas filosóficas y místicas de su padre. ¿Podría ser César la persona mencionada por Elías, alguien cuya vida estaba entrelazada con la suya? Decidió compartir sus planes con César antes de partir hacia Anatolia. Al principio, su hijo lo escuchó con escepticismo, pero cuando Nostradamus le mostró el disco metálico y habló sobre las visiones compartidas entre ellos, algo cambió en la mirada de César. Si esto es verdad, dijo finalmente, entonces no puedo quedarme atrás. Juntos comenzaron a prepararse para el viaje. Estudiaron mapas antiguos, recopilaron herramientas necesarias y, sobre todo, fortalecieron su conexión emocional. Nostradamus sabía que este viaje no sería solo físico, también sería espiritual, una prueba tanto para él como para su hijo. Cuando finalmente partieron, lo hicieron con un propósito renovado. Sabían que enfrentarían desafíos inimaginables, pero también tenían fe en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Durante su primer día de viaje, mientras cruzaban un bosque denso, encontraron una inscripción grabada en un árbol antiguo: el camino verdadero se revelará cuando tres almas se unan. ¿Qué significaba esto? ¿Y quién era la tercera alma que faltaba? La inscripción grabada en el árbol antiguo: el camino verdadero se revelará cuando tres almas se unan, dejó a Nostradamus y César sumidos en profunda reflexión. Si ellos eran dos de esas almas, ¿quién sería la tercera? ¿Y qué papel desempeñaría en su viaje hacia Anatolia? Durante días, padre e hijo avanzaron por senderos oscuros y peligrosos, guiados solo por el disco metálico, cuyos símbolos parecían brillar débilmente bajo ciertas condiciones.
A medida que se adentraban más en territorios desconocidos, comenzaron a sentir una presencia invisible que los observaba desde las sombras. Una noche, mientras acampaban cerca de un río serpenteante, escucharon un sonido extraño, un susurro que parecía provenir del agua misma. Intrigados, se acercaron lentamente hasta llegar a una figura sentada sobre una roca en medio del río. Era una mujer joven, vestida con ropajes simples pero bordados con símbolos astrológicos idénticos a los del disco metálico. ¿Quién eres?, preguntó Nostradamus, su voz firme pero cargada de curiosidad. La mujer levantó la vista, revelando ojos tan profundos como el océano. Mi nombre es Lira, respondió con calma. Y he estado esperando este momento durante mucho tiempo. César interrumpió, su tono lleno de cautela. ¿Esperando qué? Lira sonrió, aunque no había alegría en su expresión. Esperando el día en que tres almas entrelazadas por el destino se reunieran para descubrir los secretos del tiempo. Vosotros sois dos de ellas. Yo soy la tercera. Nostradamus sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible que esta mujer supiera tanto sobre su misión? Y más importante aún, ¿qué significaba realmente ser entrelazados por el destino? Antes de que pudieran formular más preguntas, Lira señaló hacia el horizonte. Allí, emergiendo entre las nubes, apareció una luz dorada que iluminaba un sendero estrecho y sinuoso. Este es vuestro camino, dijo simplemente. Pero debéis elegir cuidadosamente, porque no todos los caminos llevan a la verdad. La luz dorada que emergió entre las nubes iluminaba un sendero estrecho y sinuoso, lleno de promesas y advertencias. Nostradamus, César y Lira se miraron entre sí, cada uno consciente del peso de la decisión que tenían ante ellos. ¿Seguirían este camino desconocido hacia lo que podría ser su destino final? ¿Cómo sabemos que este es el verdadero camino?, preguntó César, rompiendo el silencio que había caído sobre el grupo. Su voz reflejaba tanto curiosidad como temor. Lira extendió una mano hacia el disco metálico que Nostradamus llevaba consigo. Este artefacto no solo guía nuestros pasos, explicó con solemnidad. También responde a nuestras intenciones. Si vuestras almas están sincronizadas con el flujo del tiempo, entonces este camino os llevará donde necesitáis ir. Nostradamus asintió lentamente, comprendiendo la lógica detrás de sus palabras. Sin embargo, también sintió una punzada de duda. ¿Y si equivocaban el camino? ¿Qué pasaría si, en su búsqueda por respuestas, terminaban abriendo puertas mejor cerradas? A pesar de estas preocupaciones, decidió avanzar. Juntos, padre, hijo y la misteriosa Lira comenzaron a caminar por el sendero dorado, dejando atrás la seguridad de lo conocido para adentrarse en lo desconocido. A medida que avanzaban, el paisaje cambió drásticamente. Los árboles se volvieron más altos, casi etéreos, y el aire estaba cargado de una energía palpable. En algún punto, notaron que el disco metálico comenzaba a vibrar suavemente, como si resonara con algo invisible en el ambiente. Finalmente, llegaron a una cueva oculta tras una cascada cristalina. Dentro, encontraron una sala circular adornada con grabados antiguos que parecían cobrar vida bajo la luz tenue. En el centro de la sala, flotaba un objeto extraño, una esfera de cristal que giraba lentamente, proyectando imágenes fragmentadas del pasado, presente y futuro. Mientras observaban fascinados, una voz profunda resonó en la sala: «Bienvenidos, buscadores de verdad. Pero antes de recibir respuestas, debéis responder preguntas. ¿Qué secretos guardaba esta esfera? ¿Y qué preguntas tendrían que responder para desvelar los misterios del tiempo?» La voz profunda que resonó en la sala: «Bienvenidos, buscadores de verdad. Pero antes de recibir respuestas, debéis responder preguntas». Dejó a Nostradamus, César y Lira paralizados por un momento. La esfera de cristal flotante giraba lentamente, proyectando imágenes fragmentadas del pasado, presente y futuro, como si estuviera evaluando sus corazones antes de revelar sus secretos. ¿Qué clase de preguntas?,
Preguntó Nostradamus, su voz firme pero cargada de curiosidad. La voz respondió sin vacilar, las que definirán vuestro lugar en el tejido del tiempo. De repente, 3 luces surgieron de la esfera, cada una dirigida hacia uno de ellos. La luz que iluminó a Nostradamus formó una pregunta en el aire, escrita en letras doradas. ¿Cuál es el verdadero propósito de tus visiones? Nostradamus cerró los ojos, sumergiéndose en su propio ser. Durante años había luchado con esta pregunta, intentando comprender si era un mensajero, un instrumento o simplemente un testigo. Finalmente, respondió con sinceridad, mi propósito no es predecir el futuro, sino recordar a los hombres que tienen el poder de cambiarlo. La luz se apagó y una sensación de calma lo envolvió. Luego, la luz que tocó a César formó otra pregunta. ¿Qué herencia dejarás para aquellos que te sigan? César titubeó, sorprendido por la profundidad de la pregunta. Miró a su padre, buscando orientación, pero sabía que esta era una respuesta que debía encontrar solo. Después de unos momentos de silencio, respondió con convicción, dejaré una herencia de esperanza, enseñando que incluso en los tiempos más oscuros, el libre albedrío puede iluminar el camino. Su luz también se extinguió, dejando solo a Lira bajo la última luz. ¿Qué sacrificio estás dispuesta a hacer por el conocimiento que buscas? Lira respiró profundamente, su mirada fija en la esfera. Estoy dispuesta a sacrificar todo lo que soy, respondió con determinación, si eso significa proteger el equilibrio del tiempo. Al finalizar su respuesta, todas las luces se apagaron, sumiendo la sala en un silencio absoluto. Por un momento, pareció que nada había cambiado. Pero entonces, la esfera comenzó a emitir un brillo cegador, expandiéndose hasta llenar toda la habitación. Cuando la luz se disipó, descubrieron que ya no estaban en la cueva. En su lugar, se encontraban en una vasta biblioteca celestial, donde cada libro contenía un fragmento del destino humano. Pero algo llamó su atención, uno de los libros estaba abierto, mostrando una página en blanco. ¿Qué significaba esto? ¿Y qué papel jugaban ellos en escribir esa página? La biblioteca celestial se extendía infinitamente ante ellos, cada libro un testimonio del destino humano. Sin embargo, fue el libro con la página en blanco lo que capturó su atención. ¿Por qué estaba vacío? ¿Qué significaba que una parte del destino aún no estuviera escrita? Nostradamus se acercó lentamente al libro, sus manos temblorosas mientras lo tocaba. En ese instante, palabras comenzaron a formarse en la página en blanco, escritas como si alguien invisible estuviera plasmándolas allí mismo. Cada palabra resonaba en su mente como un eco profundo. En el corazón del tiempo, 3 almas entrelazadas decidirán el curso del mundo. El pasado será recordado, el presente transformado y el futuro reescrito. Cuando las palabras finalizaron, Nostradamus sintió una conexión inmediata entre ellas y su propia vida. Las visiones que había registrado durante años no eran solo predicciones, eran advertencias, oportunidades para que los humanos eligieran un camino diferente. Pero ahora comprendía algo más, él no era simplemente un observador, también era un participante activo en este vasto tejido cósmico. César, a su lado, parecía igualmente impactado. ¿Significa esto que nuestro viaje no solo busca descubrir el futuro, sino también influir en él?, preguntó, su voz cargada de asombro. Lira asintió lentamente. El tiempo no es estático. Es un río que fluye, moldeado por las decisiones de quienes lo navegan. Vosotros 3 habéis sido elegidos para ser guardianes de este flujo. Mientras procesaban estas palabras, la biblioteca comenzó a cambiar. Los libros desaparecieron uno a uno, dejando solo aquel con la página en blanco. En su portada, apareció inscrita una frase, el libro de la hora. Nostradamus entendió entonces que su verdadera misión no era predecir lo inevitable, sino recordarle a la humanidad que siempre tiene el poder de escribir su propio destino. Inspirado por esta revelación, decidió regresar al mundo mortal,
donde compartiría sus cuartetos cifrados no como profecías definitivas, sino como herramientas para reflexionar sobre el libre albedrío. Antes de abandonar la biblioteca celestial, una última imagen surgió en la página en blanco, una figura desconocida caminando hacia ellos desde el horizonte. ¿Quién era esa persona? ¿Y qué papel jugaría en el futuro que aún debían escribir? La figura desconocida que caminaba hacia ellos desde el horizonte se detuvo justo antes de cruzar el umbral entre la biblioteca celestial y el mundo mortal. Era una mujer joven, cuyos rasgos parecían familiares, aunque ninguno de los tres podía recordar dónde la habían visto antes. Vestía una túnica sencilla, pero sus ojos brillaban con una sabiduría antigua. «Vengo a recordaros algo importante», dijo con voz suave pero firme. «El tiempo no es solo un río, también es un espejo. Lo que veis en él refleja tanto vuestros miedos como vuestras esperanzas. Pero ten fe, incluso las páginas en blanco pueden ser llenadas con palabras de luz». Nostradamus sintió cómo estas palabras resonaban profundamente dentro de él. Recordó todas las visiones que había registrado, todos los cuartetos que había escrito bajo el influjo de fuerzas invisibles. Ahora comprendía que su misión no era revelar lo inevitable, sino ofrecer a los hombres herramientas para comprender su propio poder de elección. Con determinación renovada, Nostradamus, César y Lira regresaron al mundo mortal, llevando consigo el conocimiento de que el futuro no estaba escrito en piedra, sino tejido por las decisiones presentes. Decidieron dedicar sus vidas a compartir este mensaje, no solo a través de las profecías de Nostradamus, sino también mediante acciones que inspiraran esperanza y cambio positivo. Antes de partir definitivamente de la biblioteca celestial, Nostradamus escribió un último cuarteto en el libro abierto. Cuando el corazón del tiempo se abra, 3 almas guiarán el destino humano. Las cadenas del pasado se romperán, y el ahora será eterno. Al volver a su hogar, Nostradamus continuó trabajando en sus centurias, asegurándose de que cada cuarteto fuera un eco de esa verdad fundamental: el futuro depende de nuestras decisiones hoy. Aunque muchos lo criticaron por la ambigüedad de sus palabras, él sabía que esta era precisamente su intención. Solo aquellos dispuestos a buscar más allá de lo evidente podrían descifrar sus mensajes. Hoy, siglos después, las profecías de Nostradamus siguen siendo objeto de debate y admiración. Algunos ven en ellas pruebas de su genio profético, otros, ejemplos de cómo la ambigüedad puede engañar. Pero lo que todos coinciden es que Nostradamus nos dejó algo invaluable: la invitación a reflexionar sobre nuestro papel en el tejido del tiempo. Mensaje de esperanza. Como Nostradamus escribió en uno de sus últimos manuscritos, el futuro no está escrito en piedra, sino en nuestras manos. Cada decisión que tomamos hoy define el mañana que viviremos. Esta es la verdadera lección detrás de sus profecías. No importa cuántas visiones existan o cuántas predicciones se hagan, lo que realmente importa es cómo elegimos actuar aquí y ahora.